Estamos trabajando el resultado de aprendizaje número 3. Lo que estamos buscando es que ustedes puedan dominar las reglas de derivación con su interpretación algebraica y geométrica para aplicar a problemas básicos básicamente geométricos, algebraicos y también problemas de variación, ¿no? Aplicado especialmente a lo que es la cinemática. Aquí queremos hacer unas aplicaciones un tanto básicas todavía. Pero ya ese sería el objetivo. Ustedes terminen aplicando esto a algo. En todo caso, primero tenemos que aprender todas las reglas. Y nos falta de las funciones trigonométricas y las funciones trascendentes. Ya sería lo único que nos falta. Hoy día vamos a dedicarnos a las trigonométricas. Entonces, vamos a obtener las reglas de derivación. Listo. Entonces, para hacer eso, vamos a tener que usar unas reglas que ustedes aprendieron en trigonometría respecto de la suma de ángulos para las funciones seno y coseno. Cuando ustedes aprendieron a qué es igual el seno de la suma de dos ángulos, A más B, por ejemplo. ¿A qué conclusión llegaron? No sé si alguien me puede decir. Esto estudiaron en trigonometría. ¿Alguien me puede decir? Sería el seno del ángulo A El seno de A por el seno de B. por el seno o por el coseno. Por el seno. Coseno. Coseno, profe. Seno de A, coseno de B, luego, más o menos. Más. Sería seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Perfecto. Si no se acordaban, acuérdense. ¿Ustedes saben la demostración de esta fórmula? Si silencio es matador. Ustedes tienen que saber de dónde sale esto. Porque ustedes se preparan para profesor. Búsquense la demostración de esto en sus apuntes. Si no tienen, me dicen porque esto es algo que se tiene que hacer. Aquí es igual el coseno de A más B. Coseno de A por coseno de B. Muy bien. Menos seno de A por seno de B. Perfecto. Entonces, verifiquen asimismo que ustedes saben de dónde viene esta segunda fórmula. Bueno, voy a utilizar estas dos fórmulas para poder trabajar la siguiente clase. Dice que tenemos que hallar las reglas de derivación de las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas, ustedes saben que son 6. Sin embargo, en realidad, todas proceden de dos funciones básicas, que son las funciones seno y coseno. Eso quiere decir que si resolvemos para seno y coseno, pues estaríamos resolviendo para todo. A ver, vamos a trabajar la primera función. La primera función va a ser f de x seno de x. Queremos encontrar la f'. Es decir, la pregunta es, si f de x es seno de x, ¿cuánto vale la f' de x? Para poder hacer esta demostración, yo necesito trabajar un límite. Porque la f' de x es igual al límite con delta x tendiendo a 0 del seno de x, perdón, de la f de x más delta x menos la f de x sobre delta. Entonces, yo sé cuánto vale la f de x. También podría saber cuánto vale la f de x más delta x. La que no sé cuánto vale es la f' de x. La f de x más delta x
si f de x es seno de x, la f de x más delta x sería el seno de x más delta x, porque sustituiría lo que está dentro del paréntesis dentro de la función. Como es de x, y aquí es de x, si es que es de x más delta x, será seno de x más delta. Ya puedo entonces sustituir eso aquí para hallar la f' de x. La f' de x sería igual al límite con delta x tendiendo a 0 de la función f de x más delta x, que ha sido seno de x más delta x, menos la función f de x, que es seno de x, dividido para delta. Esta primera sustitución la tengo lista, y lo que veo es que aquí tengo una suma de dos ángulos. Un ángulo grande, digámoslo así, al que le añado un ángulo infinitesimal, un ángulo muy pequeño, pero que cuenta, ¿no? Entonces, según acabo de ver, ¿a qué sería igual el seno de x más delta x? Alguien que me pueda dictar, por favor. Seno de x, Seno de x, coseno de delta x, coseno de delta x, más el coseno de ax. muy bien. Espérame un ratito solamente, parece que se me acabó el esfero. Ya, continúo. Más el coseno de x Ya, por el seno de delta x. perfecto. Muchas gracias. Esto entonces tendría que sustituir aquí, ¿no es cierto? Continúo con la demostración. Por hallar el límite con delta x tendiendo a 0 de esto, que sería lo que me acaba de dictar usted, y a esto le tendría que restar seno de x y dividirle para delta. Ahora, lo que tengo acá arriba, voy asimismo a tener que proceder, parecido a como cuando procedí al hallar las reglas para la multiplicación y para la división, porque algebraicamente tengo que procesar esto para llegar a algo que conozca. A ver, aquí tengo un seno de x, que es término semejante con esto. Lo demás todo es distinto. Entonces voy a sacar factor común seno de x, y lo voy a poner dentro del límite. Saco factor común seno de x. Dentro quedaría coseno de delta x. Menos 1. Más esto de aquí. Todo dividido para delta. Muy bien. Ahora, fíjense lo que tengo aquí. Ahora voy a proceder con esta regla del límite, de que el límite se puede distribuir de acuerdo a la conveniencia, porque aplica, ¿no? O puede aplicar independiente para cada operación que se haga. No importa si es suma, producto, radical, potencia. Esa regla es fundamental en límites. Vamos a colocar el límite de acuerdo a la conveniencia. Fíjense, ¿qué les parece esta ordenación? Voy a poner así, ¿no? Combiné el límite para esta expresión que está en cociente y en producto. Saqué este cociente dentro del límite, sin cambiarlo obviamente, y le multipliqué por el seno de x también dentro de su límite. Esto de aquí está reorganizado. Más
Lo de acá también le voy a reorganizar. Sigo aplicando los límites a cada operación independientemente. Lo que acá me conviene, evidentemente, es lo siguiente. A ver, 1000 personas aquí. Ese no es algo conocido. El delta X lo voy a dejar para el siguiente. Ahí se ve. He reorganizado todo esto de tal manera que tengo la misma expresión acá arriba que acá abajo. Pero ahora puedo operar libremente. Esto de aquí es un problema a resolver. Todo lo demás son problemas resueltos. A ver, vamos con este. ¿Cuánto vale el límite con delta X tendiendo a 0 del seno de X? Seno de X, Seno de X. ¿Por qué? porque no existe la variable delta X ahí. Exacto, porque la variable delta X no existe aquí. Como esta variable no existe, este límite no puede ser sustituido, aquí, y lo que sale es la función tal cual. Muy bien. ¿Cuánto vale este límite? Coseno de X. Coseno de X, por el mismo motivo anterior. Muy bien. ¿Cuánto vale este límite de aquí? Es una indeterminación. Sí, y cuando la levantamos, ¿cuánto debería valer? 1. 1. Perfecto. 1. Esto vale 1. Ya hicimos la demostración completa de esto, acuérdense. Coseno de 1 va a ser 1. Por lo tanto, lo único que nos faltaría es levantar esta indeterminación. ¿Cómo sé que esto es una indeterminación? Porque si sustituyo delta X tendiendo a 0 aquí, el coseno de X va a ser 1, menos 1, sobre, límite con delta X tendiendo a 0 de delta X va a ser 0, y 0 sobre 0 es indeterminado. Porque estoy hablando de límites, esto no es 0 y esto tampoco. Como ninguno de los dos son 0, 0, esto es una indeterminación. ¿Cómo levanto esta indeterminación? Una de las alternativas que utilizábamos, ¿cuál era? Conjugada. Conjugada. Pero la conjugada de esta sería el coseno de delta X más 1. Pero abajo hay que dividirle para lo mismo. El resultado sería el límite delta X tendiendo a 0 de este producto, que sería el coseno de delta X al cuadrado, menos al cuadrado, pero ya no se pone, sigue siendo dividido por este producto, que sería delta X por el coseno de delta X. Bien. Esto de acá arriba, yo no le identificaría, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que 1 menos coseno cuadrado de delta X es igual al seno cuadrado de delta X. Como aquí está al revés, el resultado de esto de aquí sería seno, a ver, menos, ¿no es cierto? Esto de aquí es seno. Como esto está al revés, sería menos, perdonen que ponga ahí, menos seno cuadrado de delta X sobre delta X por coseno de delta X más. Este límite voy a resolver y le voy a colocar así mismo de acuerdo a la conveniencia. Voy a separar este seno cuadrado de delta X en dos senos de delta X. El primero sería el límite
con delta X tendiendo a 0 de seno de delta X sobre delta X. Le voy a multiplicar ahora por el negativo, ¿no? Pues menos, bueno, primero pongamos el límite con delta X tendiendo a 0 de menos el seno de delta X dividido para el coseno de delta X más esto de aquí ya está resuelto. ¿Cuánto sería? 1. 1 por esto de aquí. Delta X tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces sería multiplicado por, voy a poner entre paréntesis, menos el seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. Más 1 sería 2. 0 para 2 es 0 por 1. El resultado de todo esto es 0. Resolviendo esto por esta vía, llego a la conclusión de que esto es 0. Es decir, si esto es 0, si esto puede ser sustituido por 0, 0 por seno de X es 0, más coseno de X por 1 es coseno de X el resultado. Yo partí de que la f de X es seno de X. ¿Cuánto valdrá la f' de X? Y la f' de X, siguiendo todo este procedimiento, me ha dado coseno de. Si f de X es seno de X, la f' de X, que no sabía, ahora ya sí. La f' de X ha sido coseno de. Ni modo, como tengo esta hoja, voy a tener que escribir aquí la regla en el recuadro, ¿no? Como ustedes están tomando nota y luego pasan a limpio, pues ya le colocan en el lugar adecuado. La derivada con respecto a X del seno de X es igual al coseno. Esa sería la regla. Sin embargo, ahora podemos sacar reglas un poco más generales, porque ya hemos utilizado el cambio de variable para trabajar con la regla de la cadena. Entonces ahora las reglas las vamos a empezar a escribir por partida doble. ¿Cuál fue la primera regla que escribí por partida doble? Asimismo voy a utilizar este espacio. Es que como no hay aquí la opción de borrar, ¿no? Es como una pizarra, pues ya borraría. Ustedes le toman nota de esto y le pasan a limpio. A ver, fíjense chicos, esto es muy importante. La derivada con respecto a X, de X a la N, ustedes saben que es igual a N por X a la N menos 1. Sin embargo, aquí ya tenemos la otra regla que justamente vimos en la clase anterior y es la regla de la cadena. Es decir, la derivada con respecto a X de U a la N, la variable ahora es una U que depende de X, es decir, es más compleja que esta. Se resuelve como la N por U elevado a la N menos 1 por du a dx. Es decir, ¿qué se añade? Se añade la derivada de la U. La derivada de ese cambio de variable que se hace, de sustituir la función, ¿no? Aquí no es función, es solo variable. Bueno, a ver, interrumpimos cuando dije que
ya teníamos formas de escribir, ¿no? Ya tenemos formas de escribir derivadas en las que tenemos que extender la fórmula añadiendo la derivada de la función u, de la función que está sustituida por la variable x. Aplicando esta estrategia del cambio de variable, podemos simplificar el cálculo, a hacer o proceder tal como procedíamos con la variable, pero añadiendo la derivada de u, o lo que también llamamos la derivada de dentro. Haciendo un símil a la expresión de aquí, derivada con respecto a x del seno de x por coseno de x, ¿cómo tendría que escribir la derivada con respecto a x de el seno de u? Alguien que me dicte, por favor. Si sabemos de esto, ¿a qué sería igual la derivada con respecto a x del seno de una función? A ver, si la derivada con respecto a x del seno de x es coseno de x, lo único que está cambiando es la x por la u, ¿sí o no? Sí. Entonces será coseno de u. ¿Qué faltaría? La derivada de u. Exacto, solo faltaría la derivada de u con respecto a x y está listo. Eso es todo. Entonces, de ahora en adelante ya no vamos a escribir las reglas sueltas, sino vamos a escribir la regla, ¿no? Para la variable, obviamente, y luego la regla para el caso de que dentro de la función o dentro de la relación trigonométrica exista una función adicional. Es decir, aquí ya no tendría que estar solamente una variable, sino podría estar una variable, ¿no? Que está relacionada de alguna manera y termina formando una función, qué sé yo. Podría ser seno de x al cuadrado más 1. O podría ser seno de, qué sé yo, raíz de x más 2. Cosas así. O sea, hago la derivada de eso, pero luego de que hago la derivada, tengo que multiplicar por la derivada de dentro. ¿Hecho? Eso debe quedar absolutamente claro. Muy bien. Continuemos a la derivada del coseno, que sería la siguiente dificultad. Pero ya le vamos a hacer un poquitín más rápido porque ya tenemos el conocimiento respecto de la anterior. Ahora la función es coseno de x. Lo que no sabemos es la f' de x. Pero sí sabríamos que la f de x más delta x sería, según esto, el coseno de x más delta. Lo que tengo que hallar es la f' de x, y la f' de x es el límite con delta x tendiendo a 0 de la f de x más delta x, o sea, coseno de x más delta x, menos la f de x, que es coseno de x. Todo esto dividido para delta. Voy a resolver esta suma, coseno de esta suma, que ustedes me dictaron hace un momento, y me dijeron que era igual. Se está opacando el retorno. A ver, y que me dijeron que era igual al coseno de x coseno de delta x menos el seno de x seno de delta x. Todo esto, a ver si mejora. Creo que mejora mucho. Menos coseno de x. Todo esto dividido para
delta. Por lo tanto, la f' de x va a ser igual. Fíjense lo que tienen acá. Vamos a colocarle a sí mismo dentro del límite, pero reorganizado. Así mismo, ¿no? Aquí los que se parecen son coseno de x. Entonces le saco como factor común. Y entre estas dos expresiones tendría coseno de delta x menos 1. Menos el seno de x por el seno de delta. Todo esto dividido para delta. Bueno, ya logré acercar. En esta reorganización, le saqué factor común coseno de x. Voy a colocar el límite a sí mismo repartiendo de una forma reconocible. Voy a poner límite con delta x tendiendo a 0. De el coseno de x solito. Solo de esto. Luego voy a poner el límite para esto, porque eso también ya resolví, ya no voy a volver a hacer. En el ejercicio anterior resolvimos esto. Menos. Ahora el límite que le afecte el seno de x. Y el límite que le afecte al seno de delta x sobre delta. Y voy a sacar limpio lo que iría obteniendo, ¿no? Como ustedes se fijan aquí, que pueden sacar limpio de eso, ya dijimos que sería coseno de x. Que podemos sacar limpio de esto, según la demostración que ya hicimos acá, ¿no? Aquí, perdón. Luego de hacer todo este procedimiento, esto sale 0. Por lo tanto, como esto es 0, ya por 0, menos el límite de esto sería seno de x. Seno de. Y de esto sería 1. El resultado de esto sería entonces coseno de x por 0 menos seno de x por 1 menos seno de. Entonces, lo que tendría que decir es que si la f' de x, después de seguir todo este procedimiento, resultó ser menos seno de x, si la función es coseno de x, la f' de x ha sido igual a menos seno de x. Conclusión. Pero ya no sacamos una conclusión, sacamos dos. La derivada con respecto a x de la función coseno de x ha sido igual a menos seno de x. Primera conclusión. Aplicando la regla de la cadena, sabiendo que si en lugar de la variable x, eso se cambia por la función u, que depende de x, eso sí, tiene que depender de x. Se hace el mismo procedimiento, pero se añade la derivada de esa función y con eso se cumple la regla de la cadena y se satisface toda la derivada. Por lo tanto, la derivada con respecto a x del coseno de u es igual a menos el seno de u por la derivada de u con respecto a. Ahí sí. Tenemos las dos conclusiones. Y tenemos ya todo
para resolver funciones algebraicas y funciones trigonométricas en cuanto a lo que se refiere a derivada, con cualquier operación que éstas estén. Suma, resta, multiplicación, división, pero también ya potencias y radicales, gracias a la regla de la cadena. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que ustedes, al saber esto, ya podrían demostrar, por ejemplo, cuánto vale la derivada con respecto a x de la secante de u. Entonces me dirán, pero ¿y cómo voy a poder saber a qué es igual la derivada con respecto a x de la secante de u si solo he demostrado seno y coseno? Ustedes ya sabrían esto porque podrían resolver el problema anterior. El problema anterior sería la derivada con respecto a x de la secante de x. Aplicando el cambio de variable, podrían resolver esto. ¿Y cómo podrían resolver primero esto? Sabiendo que es igual a secante. La secante es 1 sobre coseno. Y esto, si ustedes se fijan, no es más que función sobre función. La f de x vale 1 y la g de x vale coseno de x, por lo tanto puedo aplicar la regla del cociente. ¿A qué es igual la regla del cociente? La regla del cociente dice que hay que dividir para el denominador al cuadrado. Y en el numerador hay que colocar la derivada de la primera, que sería 0, la derivada de 1, por la segunda, o por el denominador, coseno de x, menos el numerador, que es 1, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador sería la derivada del coseno de x. Y acabo de ver que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Cero por coseno de x es 0. Menos por menos es más. 1 por seno de x es seno de x. Dividido para coseno cuadrado. Esto puedo repartir. Puedo colocar seno de x sobre coseno de x. Por, como ya no tengo más seno, pondré 1 sobre coseno de x, que ya usé una vez, pero puedo usar una segunda vez. Esto es lo mismo. Seno sobre coseno es tangente. Y 1 sobre coseno es secante. Con eso he obtenido dos reglas. La de aquí, que ya estaría resuelta. Ha sido la derivada con respecto a x de secante de x, ha sido tangente de x, secante de x. Y una vez con regla. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de secante de x? Vale tangente de x por secante. ¿Cuánto valdría entonces la pregunta original que hice? ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de la secante de 1? ¿Quién me dicta? Díctenme la regla a partir de aquí. Tangente de u Tangente de por u secante de u por secante de u y por la derivada de... y por la derivada de. Muy perfecto. Justamente eso. Listo, chicos. Entonces, sabiendo eso, pues tendríamos que aplicar, ¿no? Primero tendríamos que ver muy bien cómo funciona, ¿no? Voy a poner aquí ejemplos. Y una vez que desarrollemos unos 2 o 3 ejemplos, vamos a poner aquí una pequeña tarea. Veamos si es que procedemos. A ver, ¿cómo podría aplicar esto? ¿No?
cuando tengo funciones que, por ejemplo, están en suma. Si es que yo tengo la derivada con respecto a x de la suma de dos funciones, lo que tengo que hacer es aplicar la derivada a cada una de las funciones. La derivada del seno de x, si revisamos, van a ver que es igual a coseno de x. La derivada de coseno de x, si revisamos, van a ver que es igual a menos seno de x, ¿no? Entonces, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Así de simple, ya estaría resuelto. Ahora, puede ser un poquitín más complicado, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, una función algebraica multiplicada por una función trigonométrica. Entonces, la interacción entre estas dos, aunque la una es algebraica y la otra sea trigonométrica, es en realidad de producto. Es decir, es de función por función. Así que en ese sentido, los procesos son los mismos. Puedo poner así. Tengo un producto de dos funciones. ¿Qué dice la regla? Las reglas, por favor, memorícenlas, chicos, ¿ya? Todo lo que es de suma y resta prácticamente tienen igual. Pero lo que es producto, cociente, regla de la cadena, y ni se diga ahora las trigonométricas, esas tienen que saber de memoria. ¿Ya? De hecho, la próxima clase, ¿no? Ustedes me tendrán que responder de memoria los primeros ejercicios de la tarea. No me tienen que mostrar, me tienen que decir de memoria. A ver, si yo tengo aquí función por función, lo que tengo que hacer es la derivada de la primera. Que sería 2 por 4, 8x, por la segunda, por coseno de. Luego dice más, la regla del producto, ¿no? Más la primera, dice, por la derivada de la segunda, pero la derivada del coseno de x habíamos visto que es menos seno de x, ¿no? ¿Cómo escribiríamos? Podría, si es que quisieran hacer algo más, podría decir, puedo sacar factor común, 4. Y dentro quedaría 2x coseno de x, más por menos, menos. El 4 como ya salió, x al cuadrado seno. Por ejemplo. Así se van haciendo estos ejercicios. Si fuera, por ejemplo, un cociente, supongamos 2 coseno de x sobre 1 más x, por ejemplo, ¿no? Lo que tengo es función sobre función. Por lo tanto, tendría que, yo suelo colocar primero el denominador al cuadrado para, de alguna manera, hacerle más fácil la resolución. Recordando que en el numerador ya simplemente va a quedar una resta entre la derivada de la una y la otra y la derivada de la una. Lo que es lo mismo, la derivada del numerador, el 2 se escribe tal cual. Ya saben que las constantes no derivan, salvo que estén solitas, que se hacen 0. Por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Entonces sería menos 2 por el seno de x. Derivada de la primera por la segunda o por el denominador. Menos el numerador por la derivada del denominador, que sería. Y siempre, ¿no? Viendo la forma de escribirlo. Tal vez esta de aquí, si le quisieran escribir bastante compacta, podrían sacar el menos 2 como factor común, ¿no? O escribirle menos 2 que multiplica a 1 más x. O podría ser, ¿no? Por 1 más x por seno de x.
más, porque ya saqué el menos, el 2 que salió coseno. Algo así, sobre 1 más x al cuadrado. Siempre buscando dejar algebraicamente lo más compacto posible. Eso, sí ténganlo en cuenta, porque en el siguiente capítulo estaremos viendo las derivadas de orden superior, y para poder hacer eso se necesitan expresiones simplificadas. Bueno, dicho eso, tendríamos la tarea. Vamos a la 12. ¿Me confirman el número? Sí, profe, la 12. Ya. Demostrar la derivada con respecto a x de la tangente de u. Los que no hemos hecho, ¿no? La derivada con respecto a x, seno, coseno, tangente, cotangente, ¿no? Demostrar la derivada con respecto a x de la cosecante. Y la cuarta, vamos a hacer la derivada con respecto a x de 3 secante de x menos x cosecante de x. Y en la quinta, en esto ya haríamos la interpretación. Aquí están obteniendo los resultados algebraicos, ¿no? Pero como siempre estamos haciendo las interpretaciones algebraicas y geométricas, en la quinta van a hallar la ecuación de la recta normal o perpendicular, ¿no? Ya saben ustedes que en matemática normal y perpendicular son sinónimos. Hallar la ecuación de la recta normal a la tangente a la curva f de x igual tangente de x en x igual 0 y x igual pi sobre 2. Entonces, lo que van a tener que hacer es, obviamente, hallar la derivada de la función tangente, y una vez que tengan la derivada de la función tangente, sustituir los valores, primero cuando x vale 0. Una vez que sustituyen ese valor, ¿cómo se interpreta eso geométricamente? Como la pendiente de la recta tangente en ese punto. Con esa pendiente obtienen la ecuación de la recta tangente. Con la ecuación de esa recta tangente ya se puede hallar la ecuación de la recta normal. Luego, el mismo procedimiento para x igual a pi sobre 4. Una vez que hallan la recta tangente en este punto, ya pueden hallar la recta normal. Veamos de hacer eso y revisamos el día viernes. Eso sería hecho. No sé si tienen alguna pregunta. Ya les mando la foto. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Que pasen muy bien. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Igualmente, Muchas cuídense, profe. gracias. Gracias. Gracias, los aplaudo. Hasta luego.